Bueno, primero que nada me presento. Como dice en el letrero, mi nombre es Marco Antonio de Luna Carrión, mi número de matriz y mi especialidad. A continuación se presentará el programa número 28. Lo más importante de destacar es que vamos a utilizar una matriz que se llamará num y tres arreglos, prom, prome y nombre, siendo nombre de carácter string. Prom será nuestros promedios de nuestros alumnos y prome de las materias. Ahora sí, a continuación me brincaré y dejaré para el final los voids y el main. E iremos a nuestro primer segmento, que sería un int. Los primeros dos ints no tienen nada de especial, por lo que no adentraré mucho en ellos, ya que uno simplemente es para generar números aleatorios y el otro es un void, que es para llenar la matriz con los números aleatorios. No le veo mayor explicación a esto porque lo hemos visto demasiadas veces durante clases. Empezando ahora sí con lo interesante del programa, empezamos con el void nombres, el cual simplemente es para ingresar y guardar los nombres en nuestro arreglo de nombre, con la ayuda de un for que irá hasta f, que es 10. Simplemente preguntará ingresa el nombre del alumno i más 1 para que no empiece desde cero el conteo y nos guardará en un arreglo los 10 nombres como tal. Un void promedio alumno. Primero quise acomodarlo para que se entienda mejor, primero sacar los promedios y después imprimirlos. El promedio alumno. Hay que ver y no perderse entre qué son los alumnos y cuáles son las materias. En este caso tenemos 5 materias y 10 alumnos. Entonces el promedio alumno van a ser 10 promedios. Para ello pues vamos a utilizar un for de 10 y uno de 5, que es f y c, para sacar los promedios. Y ¿cómo se llama? Eh, Guardar los promedios en un arreglo para que no se pierdan, que pues se llama prom, como explica el inicio. No tiene mucha esencia porque pues al final de cuentas esta es la fórmula clásica del promedio, una suma reiterativa. Eh, Ahora, bueno, sí, es una suma reiterativa, no. En el void promedio de materia, aquí lo interesante es de que vamos a jugar un poquito con la J y la I. Yo quise asegurarme de que utilizar la I para las filas, que son 10, y la J para las columnas, que son 5. Entonces, arriba tenía primero en los for la I con la F y la J con la C, pero aquí es al revés. A esto es a lo que me refería con que hay que tener mucho cuidado para el momento de las sumas. En este caso es una J primero y luego la I con su C y su F, porque ahora no queremos el mismo orden, por decirlo de alguna manera. Antes sumábamos toda la fila del alumno, se hacía el promedio de eso y se brincaba a la siguiente. Ahora es al revés. Se va a sumar toda la columna, se va a dividir entre el número de columnas y luego vamos a brincar entre el número de filas, perdón, y se va a brincar a la siguiente columna ahora. Es por ello de que ahora hay que voltear los for, por decirlo de alguna manera, y es lo único que se va a voltear. Ya simplemente a un nuevo arreglo, que en este caso en vez de prome es prome, y pues en este caso va a ser con la J, porque si ponemos la I, pues va a marcar un error de que pues no hay 10 valores para empezar, porque pues solamente son 5 materias a diferencia del otro. Ahora, un void para imprimir la matriz. Yo en este void de imprimir matriz agregué de una vez los nombres. ¿Cómo se llama? Ponemos un for como todas las de siempre para imprimir nuestra matriz. Pero antes, al inicio, yo puse una condición. Si J, que son las columnas, es cero, o sea que en la primera yo quiero imprimir el nombre I. Y con un tabulador, ¿verdad? Para la estética. Esto nos garantiza que los nombres solo se van a imprimir en la primera columna, ya de que si nosotros simplemente le ponemos el cout de nombre, se va a imprimir en cada columna. Entonces este if es para asegurarnos que solo se imprima en la primera columna. Ahora sí, después de eso vamos a imprimir el número junto con un tabulador para hacerlo de manera mucho más estética. Agregamos nuestro igual
y luego el promedio. Aquí esta impresión es más larga de lo normal porque hay que tomar en cuenta varias cosas. Hay que tomar en cuenta todo lo que abarca un renglón, todo lo que abarca una fila. Yo quiero que mi fila se vea primero el nombre, calificaciones, un igual y su promedio. Entonces, todo esto tiene que abarcarlo una fila. Por eso primero puse el if de los nombres, luego el south de los números con su tabulador hacia el lado. Si se fijan, también el nombre tiene su tabulador para que le siga los números. Luego un south de promedio y un igual y promedio. Esto pues tiene que estar afuera del for porque no lo va a hacer todas, nada más va a ser una vez por fila y con su respectivo endline. Entonces, este imprimir tiene varias cosas porque nuestras filas sí tienen tres cosas que hay que imprimir. Luego sigue un void de imprimir mat. Yo lo abrevié. Esto quiere decir imprimir materia. Me refiero al promedio de la materia. En este caso solamente hay que imprimir un arreglo, entonces no ocupamos dos for, solamente un for, a diferencia de los otros que pues era una matriz. Y pues recordando de que i tiene la f porque lo utilizamos para las filas, solamente son 5 materias, por lo tanto utilizamos la j, que son las columnas, que son 5. Por eso estamos utilizando la j con la c. Y pues simplemente un cout de un igual con su respectivo promedio y un tabulador para que estén en cada columna respectivamente. Y pues al finalizar un inline. Void imprimir nom. Es la abreviación para mí de imprimir los nombres. ¿Los nombres de qué? Los nombres de el alumno que haya sacado el promedio mayor y la materia que saque un promedio mayor. Aquí ocupamos la misma lógica de al momento de imprimir y guardar valores de que para los alumnos son 10. Por ello utilizamos primero, pues sí, o sea, utilizamos el for con F. Y el prome, que son las materias, solo son 5. Por ello utilizamos el for con las J. Entonces, pues simplemente es un if de toda la vida en el que iniciamos el mayor y el mayore, que el mayor es para los promedios del alumno y el mayore para las materias, en el que los inicializamos en 0. Y este if, pues dice, si prom, es decir, el primer promedio es mayor que 0, es lo curioso. Siempre en ambos casos, en ambas condiciones, va a iniciar siendo verdadero, ya que desde que el promedio sea 1, ya va a ser mayor que 0. Lo interesante es cuando brinquemos al siguiente promedio, en el que solamente si es mayor al promedio anterior, el primer promedio va a ser de ley que siempre va a ser mayor, pero ya el chiste empieza cuando empezamos con el segundo promedio. Si el promedio segundo es mayor que el promedio anterior, mayor va a ser igual a ese promedio. Y en el caso de los nombres, también vamos a agregar que una variable llamada nombre mayor sea igual al nombre de esa de esa fila, porque lo vamos a necesitar al momento de imprimir. En el caso del prome, como las materias no tienen nombre, simplemente pues vamos a guardar igual de la misma manera, inicializando su variable en 0 y con la misma condición, pero ahora simplemente con las columnas, solamente vamos a guardar el número, porque pues no hay un nombre de materia que guardar. Y al final simplemente vamos a imprimir, en el caso, el mejor alumno fue, para esto utilizamos la variable a nombre mayor, con un promedio de mayor. Y pues la mejor materia obtuvo un promedio de mayore, que simplemente fue el promedio mayor de la materia. Y pues simplemente hay que comentar de que cada void e int tienen sus respectivos, pues lo que se ocupó. En algunos simplemente se ocupó la matriz, pero hay otros en los que ocupamos también arreglos. En el caso que cuando quisimos sacar solamente el prome, pues solo pusimos el prome. Cuando queremos sacar, depende de lo que vayamos a ocupar. Eso creo que queda más que especificado. Y pues al momento del main, primero ponemos nuestra generación de números aleatorios, preguntar por los nombres, el llenado de la matriz, calculamos los promedios de este llenado de matriz, imprimimos la matriz. Hasta este momento solamente son
meramente más cálculos, por decirlo de alguna manera. Al momento de ya imprimir la matriz es donde nosotros le damos la estética. Que si se acuerdan, en el imprimir matriz, es donde imprimimos todas las filas y con las tres cosas que queríamos de la fila. Imprimir mat. Imprimir mat es los promedios de las materias. Si se fijan, aquí tengo que poner a fuerzas primero imprimir matriz para que al yo un momento de imprimir el mat, automáticamente los promedios de la materia pues estén abajo. Sí se puede arriba, pero personalmente lo prefiero abajo. Imprimir los nombres, que son los nombres de la materia y del alumno con mayor calificación. Después de todo este cuento, vamos a ver cómo funciona. Pondré nombres sencillos, ya que pues me cuesta un poquito grabar con el celular y escribirlo. Simplemente pondré un carácter por nombre. A, S... bueno, así porque ya se me fue el dedo. Obviamente podemos poner el nombre que queramos, pero esto es por comodidad de mis manos. Enter. Nos hace... Sí, vamos a dejarlo claro desde el inicio de qué hace esta consola. Tenemos la digitalización de nuestros nombres hasta mero arriba. Permítanme, déjame, voy a la flecha para ir bajando. El llenado de nuestra matriz con números aleatorios. Ahí podemos ver la posición de cada número aleatorio que se generó. Luego nuestro void de imprimir la matriz, que como dijimos, primero el nombre. Se tabula, por ejemplo, primero va a imprimir este nombre. Luego un tabular, sus 5 calificaciones. Luego un tabular y el igual y su promedio. Luego con el for brincamos a la siguiente y así respectivamente hasta que se imprima todo. Luego entra nuestra siguiente void de imprimir las promedios de las materias, que para ese void fue el que volteamos y primero sumó esto, sacó el promedio, imprimió, brincó y sumó esto, etc. Y simplemente después el void de imprimir nombres. El mejor alumno fue H con un promedio de 65.6. Verificamos. H 65.6. No hay nadie con un promedio mayor. La mejor materia obtuvo un promedio de 69.3, que pues fue nuestra tercera materia. Y como vemos no hay ninguna materia con un promedio mayor. Y finalizando, este fue el final del programa. La verdad fue uno de los programas más completos y por ende un poquito más largos de explicar.